¿Cómo se imagina Juan Raúl un encuentro con Wilson, su padre, en el cielo? Con alegría, con sensación de reencuentro y tratando de compartir con él viejos recuerdos compartidos. Es impresionante, cuanto más estudio, averiguo y hurgo en mis archivos, más encuentro lo intensa que fue la relación. ¿Cree usted que podría haber algún reproche de él hacia usted? No, nunca lo hubo. Si él no estuviera de acuerdo con alguna cosa que hice, no me la reprocharía si la hubiera hecho, si él supiera que lo hubiera hecho mandado por mi conciencia. Pero además siempre he tratado de hacer lo que creo que a él le gustaría. Ahora, muchas veces tuvimos opiniones distintas sobre algunos temas. La más importante, la que recuerda. Bueno, por ejemplo, cuando, parece intrascendente, las primeras elecciones democráticas del Perú, él estaba a favor de un candidato y yo estaba a favor de otro. Pero le pareció normal. Hubo una cosa que él me impuso, pero por el lado de la convicción. Cuando gana la revolución sandinista, el canciller Miguel de Escoto me quiere llevar de secretario suyo y asesor. Y yo estaba fascinado. 20 y pocos años en ese momento la revolución sandinista era una pamperada en el mundo. Y se lo transmití a mi padre y yo vi en la cara que no le gustaba. Y al rato me dijo, yo tengo 60 años y estoy contento de que haya libertad en Nicaragua, aquella Nicaragua. No sé si voy a ver el Uruguay libre, tú sí, pero tú sos uruguayo. Y yo regresé a Estados Unidos, donde todavía estaba Miguel de Escoto, y le dije, no me voy, me quedo. Como todo hombre, Wilson tenía luces y sombras. La sombra más importante, como padre y como político. Como padre, justo hoy lo estaba hablando con mi señora, no guardo ni reproches ni sensación de ausencia. Yo me acuerdo muy niño, mis hermanos mayores que yo, cuando fue ministro de Ganadería, es el tiempo que pasó menos cantidad de tiempo con nosotros. No tuvimos ausencia de padre en casa. Él sustituía la falta de tiempo por calidad de tiempo. Creo que los dos estaríamos de acuerdo, pero a mí me duele mucho que no le haya dado la vida la oportunidad de rever eso, que fue mal informado, manejado y que no debimos de haber votado la ley de caducidad. ¿Se arrepiente? Sí. ¿Y la sombra como político? Bueno, no sé si es una sombra, pero es un episodio que yo recuerdo muy fuertemente. Él se desilusiona mucho cuando avanzan las conversaciones con los militares en el Parque Hotel, creo que era el año 83, y él manda una carta diciendo a su partido pidiéndoles que se retiren, que no es por ese lado la cosa. Y, sin embargo, representantes de su partido quedan y él decide largar la chancleta. Mi madre me lo dice por teléfono y yo no le creo mucho. Pero me dice, no, él quiere ser un militante más del exilio, pero la desilusión ha sido muy grande. Me pide que vaya a Londres, yo vivía en Washington. Fui y me di cuenta que mamá tenía razón. Y creo que hubiera sido un grave error. Y en este libro, Con la patria en la valija está, le escribí una poesía. Y nunca me dediqué a la poesía. ¿Le recuerda? Bueno, no recuerdo las estrofas mucho de memoria, pero es una carta de Sancho Panza a Don Quijote. Estos días hizo cumpleaños de Cervantes. 476. Pidiéndole que ensille de vuelta a Rocinante, que el mundo se ha llenado de gigantes. Son dos locos nomás, dirá el mundo entero. Nosotros sabremos que tú eres el caballero y yo tu noble escudero. Bueno, sí, para derribar gigantes en el mundo. Y me impresionó mucho porque fue como un desahogo mío, como una catarsis, y recibí un telegrama, se usan los telegramas, que decía, estoy ensillando a Rocinante. ¿Era un padre expresivo o era...? Muy expresivo. ¿Lo vio llorar alguna vez?
Lo vi llorar muy poquito, derramó unas lágrimas, a pesar de que se le veía el rostro de angustia cuando murió su madre, y después lo vi llorar desconsoladamente cuando quedamos solos, después de haber despedido los restos de Selmar y el Toba. Nos costó mucho ingresar a la embajada de Austria. Una vez que estábamos adentro, yo me reprocho que no pude. Quizás fue un error, pero me pareció como que tenía la obligación de hacerle el aguante. Pero él se desahogó todo lo que tenía para desahogarse. ¿Qué tenía como madre Susana que le faltaba a él? Bueno, era un equilibrio muy grande. Una cosa rara, yo siempre la cuento, ¿no? Más allá de la política, nunca los vi discutir, ni levantarse la voz. Ahora, eran distintos y se complementaban mucho. Papá parecía como el fuerte y mamá como la frágil. Yo recuerdo en el acto de Rivera y Soca, cuando ella sube, mi padre candidato a presidente, sube al estrado y la gente empieza a gritar, Susana, primera dama, y ella se baja, de vergüenza. No era solo humildad, era vergüenza. Bueno, pero mamá en los momentos difíciles encontraba el momento de ser el sostén de la tragedia. Yo me acuerdo cuando llegó, nosotros no fuimos solos a Europa, ya llegó unos días después porque vino a despedirse de su madre y llegó y sustituyó los recortes de diarios anunciando la muerte de Selmar y el Toba, los sacó y traía enmarcados 2 cuadritos de ellos sonrientes. Dijo, así los vamos a recordar. Mi padre conservó esos cuadros todo el exilio y hasta el último día de su vida. ¿En algún momento determinado en su vida privada, en su vida pública, le pesó el apellido de su padre? Sí, claro. Menos en Estados Unidos, en el exilio, donde eso no significaba nada, y él me lo señaló, él tenía esas cosas. Yo me acuerdo cuando yo le arreglo la primera entrevista ya descontracturada, no para sacarnos una foto, sino porque había una amistad de por medio con Edward Kennedy. Después Kennedy vino a verlo cuando estaba enfermo. Mi padre lo saluda, se presenta y le dice, yo soy el padre de Juan. Kennedy creo que lo entendió incluso, pero era para mí el mensaje, era acá no sos el hijo de Wilson. Pero siempre pesa, lo que yo nunca llevé una libreta es si ayuda más que lo que perjudica, no sé. ¿Nunca se arrepintió de ser hijo de Wilson? No, me encanta. Me encanta dormirme todas las noches recordando a mis padres como lo más importante que he tenido en la vida. Mis padres y mis hijos. ¿Lo llora? Bueno, a mí me pasa desde, es una confesión que no tengo problema en hacer, desde la muerte de Selmar y el Toba, que nunca pude llorar de tristeza. Hubo un periódico uruguayo que cuando murió mi padre hasta quiso hacer una burla de eso, pero no sé llorar de tristeza. Me emociono con cualquier cosa y ahí lloro como loco. No sé llorar de tristeza, pero ese problema, es un problema, me permitió hacerme un amigo entrañable en el exilio que me contaba que a él le pasaba lo mismo, que era Monseñor Romero, el arzobispo de El Salvador, a quien el Papa Francisco, con quien yo hablé horas de Monseñor Romero cuando yo era embajador y el cardenal en Argentina, hizo santo. Entonces queda lejísimos de casa, pero yo los domingos, no sé si es religión, espiritualidad, deuda impaga. Todos los domingos voy a la iglesia de San Romero, allí en la Cruz de Carrasco. Me hice muy amigo de él y compartíamos esa frustración de no saber llorar. Él decía, a veces yo intento solo en el huerto. Yo no pude. Me emociono muy fácilmente, pero no sé llorar de tristeza. Sufro, pero no se transmiten lágrimas. ¿Cuál fue el golpe más duro en su vida? Y yo el momento más trágico que recuerdo fueron la muerte de Selmar y el Toba. Y después en mi padre, yo lo comparto, pero a él le pesó mucho. Cuando nosotros primero nos escondemos en casa de un funcionario de Naciones Unidas, hubo navajas, y de allí nos va a buscar el embajador de Austria para asilarnos,
Este funcionario que era boliviano le dice, por favor lleven al general Torres, expresidente de Bolivia. No habían celulares, ¿no? Fuimos a su casa, mi padre hizo lo imposible por convencerlo que si viniera y dijo, Wilson, muchas gracias, pero a mí no me van a tocar porque soy militar. Llegamos a París, fue nuestra primera conferencia de prensa, y en plena conferencia de prensa nos pasan un papelito diciendo, el 16 de agosto del 76, aparecieron los restos del general Torres acribillado a tiros. Y no hubo conversación que yo recuerde donde en algún momento no apareciera el reproche, el autorreproche de mi viejo. ¿Qué nos faltó decirle para convencerlo? Tengo que ir a la pausa, pero me quedo con eso, con la primera pregunta, con el reproche. Hoy Wilson no le reclamaría que usted se fue del Partido Nacional. Vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Soy Marcia Collazo Ibáñez. Tengo el gusto de anunciarles que volveremos el próximo miércoles con la segunda temporada de Tiempos Cimarrones. Volvemos porque la historia nunca cesa. Volvemos porque el tiempo sigue construyendo realidad. Volvemos porque necesitamos más que nunca asomarnos a otra mirada, otro enfoque, otra interpretación y, ¿por qué no?, otra valentía sobre los principales acontecimientos de nuestra historia, del pensamiento de José Artigas, de la construcción de lo que somos, de lo que fuimos y sobre todo de lo que queremos ser. Las variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso será el uruguayo, que vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase, el agro, el agro, el agro, el agro. ¿No habría reproches hoy de Wilson por tu paso al frente? Creo que no. No es lo mismo. No, creo aquello de lo que estoy convencido. En primer lugar, si él viviera, si hubiera seguido viviendo, el partido sería otro. ¿Y él estaría en el Partido Nacional? Y seguramente porque el Partido Nacional sería otro. Ahora, si él resucita y ve este Partido Nacional, no lo veo ahí. Yo me fui porque sentí que el Partido Nacional de hoy dejó de levantar sus viejas banderas, las de Wilson, y levantó aquellas banderas contra las cuales él combatió toda su vida. ¿Qué significan estas agendas para Juan Raúl? Bueno, todo. Las leo, las repaso todos los días, de día, de noche, antes de dormirme. Yo no sé por qué, cuando yo me incorporo al exilio de mi padre, me compro una agenda común y silvestre, esas que son para anotar compromisos, pero las uso, yo ni siquiera les diría de diario, pero al terminar cada jornada ponía todo lo que ocurría, incluyendo la hora en que apagaba la luz, que sí que evidentemente es lo último que hacía. Y yo no me daba cuenta que estaba escribiendo un pedazo de historia. Hay muchos jueces que yo he ido a prestar testimonio en algunas causas de lesa humanidad y no pueden creer, y me las piden las agendas y las fotocopian y las incorporan al expediente. Yo mismo no puedo creer algunas cosas. Un día el pastor Emilio Castro, el padrino del exilio uruguayo,
llega con la preocupación de mi padre con una carta, me pide para estar cuando la leo, y yo anoto acá, está preocupado porque están en Washington Nino Gavazo y Miguel Sofía. Yo no tenía la menor idea de quiénes eran. No me tembló el pulso de escribirlo. Después de noche pongo, qué raro, papá llamó 3 veces preocupado. Cuando matan a Orlando Letelier, quien yo había conocido 3 días antes de su muerte. Cuando lo matan a Orlando, era el plan, era de lo que yo venía huyendo de joven de Buenos Aires, pero en Washington. Y me llaman del FBI, me atiende un detective, yo iba con mucho miedo, muy preocupado, y después no me acordaba, pero hace poco mirando, dice el detective Bob Scherer, lo que me dijo es, Plan Cóndor afuera, lo que quieran, acá en Estados Unidos no, le vamos a poner seguridad, bueno, ahí declaran persona non grata a Gavazo, lo declaran persona non grata a Sofía y le niegan la visa a Gavazo. Bob Scherer, para mí era el detective que me atendió, es más, si alguien me hubiera preguntado el nombre no lo hubiera recordado, está en la agenda. Ahora busco en internet y Bob Scherer era la liaison entre el FBI y el Plan Cóndor. Yo no tenía la más mínima idea. Aparentemente después que se retiró, se arrepintió, hizo denuncias públicas. ¿Hay arrepentimientos de algo, Juan Raúl? No, sí, hay una cosa que no sé si la palabra es arrepentimiento, pero que yo me doy cuenta que me equivoqué muy feo. Yo viví muchas partes de este exilio con la sensación de que me habían robado mi juventud y me habían dado una vida muy triste. Y evidentemente todas estas agendas, tengo los 10 años, están cargadas de episodios trágicos, pero me dieron una vida muy, muy rica. ¿Valió la pena todo? Valió la pena, sin lugar a duda. Haber recibido el consejo, el cariño, el abrazo, que abrazaba muy fuerte a pesar de que era chiquito, de alguien que hoy es un santo para la Iglesia Católica, Monseñor Romero. Yo el otro día miraba y 5 candidatos a la presidencia de Estados Unidos, que en ese momento ni soñaba yo que podían aspirar a ese cargo, fueron amigos, algo más que contactos políticos buenos, la amistad con la familia Kennedy. Y a mí me parecía normal, era una inconsciencia juvenil. Kennedy, si estaba en Washington, me llamaba los domingos para ir a misa. Y a mí no me parecía que era una cosa curiosísima e interesantísima. No fui consciente hasta que la empecé a repasar, pasar línea y hacer el balance de lo rica y plena que fue mi vida. José Mujica. Yo a Mujica lo conocí cuando era ministro de Ganadería. Me llamó para mostrarme unas fotos, me sorprendió mucho. Y me preguntó si eran las del escritorio que tenía mi padre cuando era ministro. Y yo era muy chico cuando era ministro, me sonaba que sí, pero dije, la persona que puede saber esto es mi madre. Le llevé las fotos a mi madre y me dijo, sí, son esos. Se remataban los muebles y él los mandó comprar en remate. Me volvió a invitar y yo pensé que lo iba a ver sentado en el escritorio de Wilson. Les había puesto un cordoncito así y un cartel que decía, acá se sentó el viejo Wilson, no se sienta más naides. De ahí se estableció una comunicación muy especial, para mí, más allá de su papel como líder político, como persona de una proyección internacional, yo que sigo tratando de cultivar mis contactos y amistades en el exterior, Uruguay es Mujica, ¿no? Más que el fútbol. Pero para mí el lado humano, la beta humana, recuerdo el primer asado que me invitó para charlar mano a mano junto con mi hijo Wilson, que es un gran orgullo en mi vida, mi hijo. Me cautivó.
¿Tiene algo de su padre él? Sí, yo creo que tiene mucho, tiene mucho. 3 cosas que tiene de Wilson Mujica. Picardía, humor y sentido común. ¿Y usted qué tiene de Mujica? Yo estoy en una etapa en la cual valoro más lo que he recibido de la vida que lo que he aportado. Ahora estoy en esa etapa, después me vendrá la vanidad. A veces me sorprendo. Nunca antes en mi vida, tengo 68 años, y estoy en esa etapa en la cual ya me retiré de la lucha política en el sentido de la contienda electoral, y bueno, pero sigo muy activo, escribo mucho, ya estoy escribiendo otro libro, tengo varias columnas periodísticas. En Buenos Aires tengo un programa de radio de 1 hora que le hago toda la producción, todo, donde yo me siento de tu lado, soy el entrevistador. Ahora se puede por el Zoom. Pero estoy en una etapa de la vida que estoy cosechando muchas cosas que no me di cuenta que había sembrado. Nunca me había pasado tanto antes de salir a la calle y tener que parar 4 o 5 veces cada cuadra y recibir, eso es impagable. Expresiones de afecto, solidaridad, abrazos de gente desconocida. Es una maravilla eso. ¿Qué es la derecha y la izquierda hoy en este tiempo que vivimos? Bueno, cada vez se parece más a lo que fue en sus orígenes, ¿no? En Uruguay yo creo que nunca hubo una derecha, hubo conservadurismo y liberalismo, ¿no? Incluso en Uruguay distinto que en otros países de América Latina. Tradicionalmente el agro, la Iglesia Católica se enfrentaban contra la industria, la masonería. Acá en los orígenes de la nacionalidad, los fundadores del Partido Nacional eran masones y Venancio Flores era católico. Es distinto el Uruguay en eso. Pero no había derecha e izquierda, sí había obviamente, pero la derecha se llamaba conservadurismo. ¿Chicotazo no era un hombre de derecha? Chicotazo era fascistoide, se pasó, siguió de largo. Pero hoy sí, la derecha es orgullosamente de derecha. Y la izquierda tiene que encontrar el camino en un mundo donde los referentes y las variables son otras, pero por lo pronto tiene que ser la alternativa a esa derecha que nos está deshumanizando inadvertidamente. Yo siento mucho la presencia del marketing y nos gobierna el marketing. Y es como las novelas de Orwell y otras tantas futuristas del pasado. ¿Quién lo representa mejor en la izquierda? Un solo nombre, hoy. Bueno, Pepe me representa, obviamente. Yo tengo amigos en todos los sectores políticos. Fernando Pereira me representa mucho, mucho, mucho. Le tengo además un afecto entrañable. Porque para hacer política no solamente hay que tener las ideas correctas, sino saber llegar a la gente. Saber llegar a la gente. Y tomar nota de los cambios de comunicación. Nosotros ahora vamos a enfrentar la pospandemia, pero el sistema político en general no supo enfrentar la postdictadura. Yo antes de la dictadura iba a comer con mi padre y de repente lo reconocía 1 o 2. Cuando volvimos del exilio él no podía salir a la calle. Los medios de difusión jugaban un papel y bueno, la gente iba en el Frente Amplio, los comités de base, los clubes políticos, las coordinadoras en el wilsonismo, a buscar información antes de la dictadura. Después de la dictadura la gente ya iba informada, iba a ver dónde se paraba el dirigente político ante esa realidad. Y los políticos seguían utilizando estos contactos con la gente para informarla. La gente ya estaba informada. Y hoy que tengo que saber apretar los botones del celular para que mi hijo no sepa si estoy a 2 cuadras o 3 del trabajo, tenemos que adaptarnos a esa realidad. Pero creo que la izquierda hoy, para resumirlo, y tiene que transformarse en una esperanza en un mundo que
está sintiendo mucho la resignación. Tengo que ir a la pausa, pero en una sola frase, ¿por qué perdió la izquierda? Y porque la gente no recuerda cómo vivía 15 años antes, sino cómo vivía un año antes. Lo otro ya lo da como incorporado a su realidad. ¿Es un problema de memoria? Es un problema de las realidades de los nuevos tiempos que tenemos que aprender a manejar. ¿Y qué son esos tiempos? Y son tiempos donde vivimos demasiado pendientes del inmediatismo. ¿Y eso es malo? Es así. Es la realidad. Pero la realidad puede ser cruel. Sí, yo creo que es muy cruel la realidad. Es muy cruel. Hay gente que mejoró su calidad de vida, cambió su horizonte para el futuro, no solo el pasado. Pero, bueno, 15 años eran suficientes y había que probar un cambio. Hacemos una pausa. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Soy Marcia Collazo Ibáñez. Tengo el gusto de anunciarles que volveremos el próximo miércoles con la segunda temporada de Tiempos Cimarrones. Volvemos porque la historia nunca cesa. Volvemos porque el tiempo sigue construyendo realidad. Volvemos porque necesitamos más que nunca asomarnos a otra mirada, otro enfoque, otra interpretación y, ¿por qué no?, otra valentía sobre los principales acontecimientos de nuestra historia, del pensamiento de José Artigas, de la construcción de lo que somos, de lo que fuimos y sobre todo de lo que queremos ser. Las variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso será el uruguayo, que vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase, el agro. Tiene algo marcado, algo muy importante ahí, ¿no? Claro, yo las traje como ejemplo, pero yo sigo descubriendo cosas, pero obviamente acá hay una mano invisible. Yo empecé a hacer las agendas el 7 de mayo, pero cuando miro la del 17, o sea, 10 días después que empecé este esfuerzo... Del 76. Del 76. Yo me exilié a fines del 75. Me encuentro que mis padres vivían en la provincia. Yo viajo a Buenos Aires a las 4:30 de la tarde, a las 10 de la noche, después de darme una ducha, llegar a Buenos Aires, etc. Acá dice a las 22 horas, por lo del TOA. Nos vamos a tomar un café, a un par de llamados telefónicos, y me voy al Liberty a ver a Selmar Michelini y estoy con él hasta las 2:30 de la mañana. A las 6 de la mañana del día siguiente, el hijo del TOA me avisa que se lo llevaron. Cruzo al Hotel Liberty y se acababan de llevar a Selmar. Yo miro esto y esto sí me da tristeza. Pero después está todos los contactos, los llamados telefónicos, las gestiones que se hicieron. Entonces me doy cuenta que tiene muchas cosas íntimas que me afectan mucho y tiene una parte de historia muy importante que yo tengo la obligación de compartir. Acá tengo Con la patria en la valija. Sí, fue el primer libro que escribí después de regresar al Uruguay. Tenía alguno escrito en el exilio. Juan Raúl, si hoy es la última noche
de su vida, ¿qué llevaría en esa valija? Las 3 cosas más importantes. La experiencia del exilio, la vida compartida con mis padres y mi familia, mis hijos, el orgullo de mis hijos y el dolor de ver que el Uruguay necesita encontrar su camino todavía. Espero verlo. ¿De qué se enamora o de qué está enamorado Juan Raúl Ferreira hoy? Bueno, de mi señora. ¿Sigue el de la amor vida. a pesar de todo, del dolor, de todo lo que se sufrió? ¿Cómo se sostiene ese amor? Sí, yo siento mucho amor, siento un amor muy grande a la vida que tuve, a los recuerdos. Yo a veces me siento a tomar mate y mirar, vivo en un apartamento de Altos y se ve todo Montevideo, miro Montevideo y empiezo a recordar episodios con mi padre. Mi madre tuvo la virtud de dejarlos muchos por escrito. Mamá, cuando la internaron y ya no salió con vida, tuvo unos días internada, pero murió con mucha lucidez. Y cuando llegó en la ambulancia al sanatorio Impasa, estaba yo con mi hijo mayor, mi hija llegó un poco más tarde, y le entregó a mi hijo y dijo, esto lo abren después que yo me muera. Ella sabía que eran horas o días. Y ella ahí les narra todo lo que compartimos. Y bueno, mi hijo no me la da, pero me dio una fotocopia y la leo y no me aburro de leerla. De la biblioteca de mamá, yo heredé todos los libros vinculados a la Guerra Civil de España. No puedo creer, me maravilla, me alimenta, ¿cómo no me va a dar amor y alegría? En la contratapa del libro escribía alguna reflexión, ¿no? Hay una que me la sé casi de memoria. Por favor. Dice, la guerra de España, de la cual éramos parte, fue donde empezó todo. Wilson iba a los actos y nos esperaba donde sabía que yo iba con mamá. Después nos llevaba a casa en ómnibus, se ve que le pareció que era poca cosa y dice, entre paréntesis, nos pagaba el boleto. Y así empezó todo. Como un episodio tan trágico que costó decenas de miles de vidas, hoy me permite ser madre, abuela y bisabuela. Eso lo escribió con 96 años de edad. Vuelvo a las lágrimas. ¿Lloró la muerte de ella o tampoco? No, te repito, es una deuda que creo que me voy con la deuda impaga. La muerte de Selmar y el Toba me secó las lágrimas. No supe llorar de tristeza. Yo recuerdo cuando entraron los féretros, habían unos sacerdotes jesuitas, porque los hijos del Toba iban al colegio jesuitas, y uno de ellos le salió del alma, ¡qué bestias! Y mi padre lo tomó del brazo y le dijo, no ofenda a las bestias, padre, que matan solo para comer. Ese episodio quedó en la intimidad familiar. Un día, estando yo de embajador, voy a conocer un cardenal muy importante. No me siento, la gente se imaginará, llegó a ocupar posiciones, está ocupando posiciones muy importantes. Y cuando lo voy a saludar, me agarra del brazo y me dice, no ofenda a las bestias, padre, que matan solo para comer. Yo me quedé sorprendido así, ese era yo. Papá nunca supo que lo tomó del brazo, ni a dónde iba a llegar en la historia de la humanidad. ¿Qué hay a este lado del paraíso, Juan Raúl? Los recuerdos de una vida plena, donde más allá de aciertos y errores, siempre hice lo que creí que era lo correcto y donde pude tener experiencias de vida que me hacen un privilegiado. Tengo que estar muy agradecido. Gracias por esta noche. Muchas gracias.